Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Una de las cosas que me impactó en esta semana, en el devocional de esta semana, es que el año de la remisión, cada 7 años se hacía remisión y cada 50 años se celebra, o los judíos celebran lo que se llama el año del jubileo. El año del jubileo es el año de la libertad. Pero me impactó esta semana que el Señor allí en Deuteronomio 16 hablaba acerca de que el año de la remisión de deudas tiene como propósito que no haya pobres en medio del pueblo. O sea, me llama poderosamente la atención también que Dios no exonera de pagar los intereses al extranjero, sino que el extranjero tiene que pagar los intereses, pero los del pueblo no tienen que pagar interés por el dinero que se le preste. Así que cuando entre dos hermanos se prestan dinero no se puede cobrar intereses. O sea, tú le puedes cobrar intereses al extranjero, al que no hace parte de la comunidad, pero al que hace parte de la comunidad no le puedes cobrar intereses. Sí, a menos que tú seas dueño del banco, lógicamente que tienes que, entonces mándalo para otro banco para que no peques, ¿sí? Pero me llama la atención que Dios no quiere ver en medio de su pueblo gente pobre. O sea, Dios no diseñó a Israel para ser pobre. O sea, cuando se dice que en medio de ustedes habrá pobre, acuérdese que cuando Israel salió de Egipto no salió solamente Israel, salieron extranjeros. O sea, gente de otras naciones que se apegaron a la libertad del pueblo judío. Entonces, esos extranjeros tenían que someterse a las leyes judías, pero esos extranjeros ya venían como con un síndrome de pobreza. Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacernos recalcar a nosotros es que nosotros no hemos sido diseñados por Dios para vivir en pobreza material, sí en pobreza espiritual, pero no en pobreza material. Ahora, la causa de la pobreza material son 3 razones. Número 1, la primera razón de la pobreza material, la injusticia del hombre. Dios es Dios de justicia, por eso Dios proclama justicia. Es más, en Proverbios la palabra que más se repite no es bendición, sino justicia. Bendición se repite 6 veces, mientras que justicia se repite 70 veces. O sea que para Dios la justicia es importante. Entonces, primera razón por la cual el pueblo de Dios puede caer en pobreza, por la injusticia de la comunidad. Segundo, por la desobediencia del pueblo. O sea, cuando el pueblo es desobediente a los mandatos, preceptos, leyes y ordenanzas de Dios, automáticamente cae en una maldición de pobreza. No es que la pobreza sea una maldición, sino que para el pueblo de Dios, en la ley estaba establecida una maldición de pobreza por la desobediencia. Y la tercera razón por la cual el pueblo de Dios puede caer en pobreza son sus malas decisiones financieras. Malas decisiones financieras. Entonces, cuando el pueblo de Dios no sabe administrar el 90%, puede caer en pobreza económica. O sea, puede caer en ruina y no ha pecado, no está en desobediencia, pero no sabe administrar. Entonces, una de las razones por las cuales el pueblo de Dios es bendecido es basado en la buena administración de lo que le queda. Entonces, es importante entenderlo porque a mí no me alcanza para hablar ya de los 15 códigos
de sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios. Entre ellos está el agradecimiento que me faltó también. Jason lo mencionaba ahí en la alabanza cuando hablaba del gozo, está metido dentro del agradecimiento. La justicia la incorporamos en santidad, y en el libro que estoy escribiendo, ahí la estoy incorporando, la justicia como parte de la santidad, porque tiene que ver con la rectitud. Pero hoy quiero hablarle específicamente de un código de códigos. Ese código de códigos se llama bendición, o sea, la bendición del Señor. La bendición del Señor. Y quiero hablarte de ese código de sabiduría, el código de la bendición. Y Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Diga conmigo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la Nueva Traducción Viviente dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. En la versión TLA dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Y en la versión LBPH, que es la palabra, la Biblia para hispanos, dice, la bendición del Señor enriquece sin que a ti te cueste esfuerzo. La bendición del Señor enriquece sin que a ti te cueste esfuerzo. Entonces, hay algo que necesitamos tener con mucha claridad. Una cosa es ser prosperado y otra cosa es ser bendecido. Vamos a separarlo. ¿Por qué lo vamos a separar? Porque toda persona que haga bien las cosas, aunque no sea del pueblo de Dios, va a prosperar. O sea, la prosperidad es para todo el que sepa administrar bien, para todo aquel que tenga habilidades para hacer negocios y para toda aquella persona que practique lo ético. O sea, la prosperidad es abierta. Cuando Dios habla de hacer próspero a una persona o de aquella persona que pueda practicar principios cristianos sin ser cristiano, puede llegar a ser próspera. Pero quiero hacer la claridad y la separación, porque la prosperidad está asociada a habilidades, a dones y talentos, pero la bendición no está asociada a eso. O sea, quiero hablarte de que realmente la bendición del Señor es autónoma, es Él el que la da, es decir, es Él el que la otorga. Ahora, todo ser humano en esta tierra, ¿cómo quisiera vivir? Libre de preocupación, sin deuda y con toda provisión asegurada de antemano para mucho tiempo, ¿sí o no? Todos queremos vivir así. O sea, ojalá el primer día del año nos entregaran el cheque de los 12 meses para nosotros resolver de una vez los 12 arriendos o las 12 cuotas del crédito de la casa, ¿cierto? Nosotros queremos todo de antemano, ¿sí? El ser humano sufre más del síndrome de la preocupación de que cualquier otro síndrome. O sea, el ser humano cuando comienza enero está más preocupado y cuando termina diciembre termina preocupado. O sea, termina preocupado porque se acabó el año y no sabe qué va a pasar el año siguiente. Y cuando comienza el año está preocupado por la incertidumbre de lo que va a pasar en el año. Bien, ¿cómo queremos vivir? Queremos vivir con seguridad, con buena salud. Queremos vivir con una familia caminando correctamente, con confort y con los suficientes recursos para no tener ningún tipo de necesidad. ¿Es o no es? Así quisiéramos vivir nosotros. Al menos de necesidad económica no queremos tener, ¿cierto? Pero en la vida real nos movemos, en la vida real en que nos movemos y existimos, esto no es verdad. Todos tenemos algún tipo de situación conflictiva en alguna área de nuestra existencia. Si el problema no es de salud, puede ser económico. O si es económico, o si no es económico, puede ser de salud. Si el problema no es con alguno de tus hijos, puede ser la falta de empleo.
o puede que te estén atropellando las deudas. En fin, los problemas siempre nos están agobiando y acechando. Parece que saliéramos de uno cuando otro está en fila esperándonos. O sea, parece que terminamos de resolver un problema y llega a la puerta de la casa el otro. Oiga, vengo yo, voy a entrar, vamos a trabajar, voy a seguir trabajando con tu carácter. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Juan 6, 16, 33. En otro texto bíblico, en el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? ¿Cuántas? Quiere decir que hay algo muy importante, que nuestra vida nunca estará eximida de la aflicción. O sea, nosotros siempre vamos a estar pasando por algún desierto. Nosotros siempre vamos a estar pasando por alguna situación conflictiva, por algún problema, siempre. Por eso Jesús dijo, el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Quiere decir que las aflicciones nuestras van a estar allí, pero es el Señor el que nos va a librar de ellas. Vivir sin angustia o problemas de cualquier índole, muchas veces lo tomamos como ausencia de Dios en nuestras vidas. Esa es una equivocación. El hecho de que tengas problemas no indica que Dios se ha apartado de ti, ni tampoco indica que tú te has apartado de Dios. ¿Aló? Porque a veces nosotros creemos que porque no hicimos el tiempo a solas con Dios 4 días en el mes, entonces Dios nos está apretando las tuercas. O sea, muchas veces vivimos del Dios papá regañón que del Dios Padre que bendice. Vivimos con ese concepto. Entonces, cuando tenemos problemas, usted no puede decir que tiene ausencia de Dios. Muchos llegamos a creer ciegamente, como le ocurrió a los amigos de Job, que tener problemas es sinónimo de estar en pecado y no confesarlos. Tampoco es verdad. O sea, hay gente que está viviendo correctamente. ¿Sí? Una de las preguntas que nuestra hermana Claudia se hizo cuando le dijeron es cáncer, dijo, pero ¿por qué a mí? Si yo me he guardado, ¿por qué a mí? Si yo le sirvo al Señor, ¿por qué a mí? O sea, hay una preocupación porque es que nos han vendido la idea, y de pronto esa la hemos comprado también, que realmente a nosotros, por causa de tener a Cristo, no nos van a tocar las enfermedades, o no nos van a tocar los problemas, no. O sea, los problemas están a la luz del día, pero el asunto de los problemas no son los problemas, sino en quién estamos en medio de los problemas. Los discípulos se sintieron desesperados porque aunque el maestro estaba en la barca, ¿qué estaba haciendo él? Durmiendo. Pero realmente yo no creo que Jesús estaba durmiendo. Lo que creo que Jesús se hizo el dormido para ver qué hacían ellos cuando hacía poco habían visto un gran milagro y habían visto cómo Jesús había sanado a un endemoniado. O sea, una cosa son los problemas sin Jesús en la barca de nuestra vida y otra cosa son los problemas con Jesús en la barca de nuestra vida. O sea, cuando Jesús está en la barca de nuestra vida, los problemas se ven de manera diferente. Los puedo asumir de manera diferente. Entonces hay gente que ora más cuando está en los problemas. Pregunto, ¿por qué? Sencillamente porque cree que orando más resuelve más rápidamente los problemas. Y resulta que la situación es que yo no debo orar más en los problemas, sino siempre. Es decir, yo debo tener el hábito de orar siempre, no cuando estoy en problemas. Hay gente que dice, no, es que Dios me manda los problemas. Entonces estaríamos hablando de un Dios perverso. Estaríamos hablando de un Dios que para que le buscáramos tiene que mandarnos problemas. No, porque eso es un concepto humano, no es un concepto de Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender que
como los amigos de Job criticaron a Job y le dijeron, tú estás en algún pecado, y Job no estaba en pecado, simplemente Job estaba siendo puesto a prueba. ¿Qué estaba siendo puesta a prueba? La integridad de Job. Ahora, ese pensamiento de que el pecado no confesado me trae problemas. Estoy hablando cuando he pecado y no lo he confesado, pero estoy hablando también cuando no he pecado y la gente cree que yo estoy en pecado por lo que me está pasando. Porque hay gente que puede llegar a creer que yo estoy en pecado por lo que me está pasando, ¿cierto? Entonces, esa opinión o pensamiento es distante de la realidad bíblica. Desde que las reglas de juego para vivir sin preocupaciones se rompieron en el Edén, todo ser humano que transite por este planeta tendrá algún tipo de situación, problema, al cual tiene que enfrentar y superar en lo posible con la ayuda de Dios. O sea, si tiene la ayuda de Dios, va a salir más rápidamente. ¿Quién rompió las reglas de juego? Adán y Eva. Cuando ellos rompieron las reglas de juego, entonces todo automáticamente que estaba en el orden correcto, en la bendición correcta, todo se desboronó. Los códigos de sabiduría que Salomón enseña en su libro de Proverbios no tienen el propósito de eximirnos vivir una vida fuera de problemas, pero sí una vida funcional que camine creyéndole a Dios y confiando plenamente en sus provisiones espirituales. Ojo, los códigos de sabiduría es para caminar en una vida funcional. Es decir, nosotros necesitamos aprender a caminar en una vida funcional. Tenemos límites. Sí, o sea, si yo me quisiera amargar la vida, entonces yo miraría todas las iglesias numerosas de la ciudad. Y luego si me la quisiera amargar más, miraría las iglesias numerosas del continente. Entonces yo diría, llevo 14 años y ¿yo qué he hecho? Entonces yo terminaría amargado la vida. Es como si el tendero después de 20 años entrara al éxito y él cree que no ha hecho nada. Porque el éxito tiene en Colombia cerca de 300 almacenes. Y él dice, pero yo nada más he logrado tener una tienda. No, yo no me puedo sentir amargado por lo que yo soy en el momento o por lo que yo tengo en el momento, porque Dios me dio unos dones y talentos para desarrollar. O sea, yo tengo que desarrollarme en lo que Dios me ha dado. Yo tengo que hacer eso, ¿sí? Es como el que si alguien es salmista y Dios lo llamó al 100% a ser salmista, entonces quisiera predicar como el pastor de su iglesia, se va a sentir frustrado. Pero si el pastor quisiera ser el salmista que es esa persona, entonces el pastor se va a sentir frustrado porque Dios no le dio voz al pastor para cantar, pero a ese salmista sí le dio ese don y ese talento. ¿Me hago comprender allí? Entonces, yo no me puedo sentir amargado por lo que no tengo, me tengo que sentir feliz por lo que tengo. Tengo que sentirme feliz y desarrollarme por exactamente lo que tengo. Entonces, de eso se trata. Los códigos nos ponen a trabajar una vida funcional, y la vida funcional es una vida bendecida. O sea, lo que me pone a mí a ser funcional es una vida bendecida. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, ¿qué pasa? Entonces hay personas que tratando de tener 2, 3 o 4 ingresos, entonces descuida el primario, descuida el más importante, y allí cae, le pasa lo de la zorra, que tenía la presa de carne en la boca, se asomó a un lago y miró al lago, y ¿qué fue lo que vio? Una tremenda presa de carne en la sombra del lago, soltó la que tenía, se fue a la profundidad del lago y se quedó sin presa. Así muchas veces nos pasa a nosotros. O sea, tenemos la bendición asegurada, la bendición, no la prosperidad. El mundo plantea prosperidad, Dios plantea bendición. O sea, el mundo plantea que a ti te vaya bien. Dios plantea que a ti te vaya excelente de su mano. Ese es el planteamiento que está haciendo Dios. Amén. Entonces, hay que entender esto porque realmente en la Biblia, en Génesis 1:28, la Biblia comienza diciendo así: y los bendijo Dios. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. Aquí hay una declaración muy importante: y los bendijo Dios. ¿Por qué es importante ese y los bendijo Dios? Porque la Biblia es el manual de instrucciones para que funcionemos correctamente y libre de toda preocupación, a pesar de que estemos pasando por un valle de huesos secos o un valle de sombra y de muerte. Solo será eso, un valle. No en vano el Señor nos enseña: y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre, como dice Juan 8:32. De hecho, que el conocer a Cristo es conocer la verdad, porque la verdad en la Biblia no es un concepto filosófico, es una persona. Dios mismo en forma humana por medio de Jesús. En Cristo también tenemos en Cristo también está en persona viva y real la bendición de Dios. Entonces, para nosotros la bendición de Dios es tener a Jesús. Entonces, cuando el salmista dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, está hablando de dos conceptos muy importantes. Primer concepto que está hablando, y la primera pregunta allí es, ¿qué es entonces la bendición de Dios? Y la bendición de Dios está asociada, número uno, a aspectos espirituales que se materializan. Aspectos espirituales que se materializan. O sea, la bendición de Dios, el término que se usa para bendición es la palabra barak, B larga, R-A y termina en K, barak. Ese es el término que se usa en Proverbios 10:22. Y el significado de barak es hablar bien de, alguien que habla bien de. Es la bendición de José es que Dios hable bien de José. ¿Sí? La bendición de Andrés es que Dios hable bien de ¿quién? De Andrés. O sea, ¿qué es la bendición del Señor? Que Dios hable bien de mí. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Qué está haciendo Dios? Está hablando bien de mí. ¿Sí? Porque nosotros muchas veces soltamos algo porque queremos alcanzar otra bendición superior. Y eso se llama prosperidad. Es decir, suelto la fuente de prosperidad por querer alcanzar una bendición y resulta que termino sin pan y sin queso. Porque la bendición del Señor es una bendición que va fluyendo. O sea, es como eso que dijo Jesús, ¿sí? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la bendición del Señor es algo con el cual ya tú naciste en el Señor. O sea, tú naciste bendecido. Ya tú naciste bendecido. Tú eres bendecido. ¿Sí? De manera que cuando Dios quiere bendecirte o bendecir a alguien, ¿qué hace Él? Hablar bien de quién? De una persona. Ahora, hay otro término que es una palabra más conocida, que es la palabra veraca. Entonces, la palabra veraca es una acepción del verbo barak e indica entregar un presente, entregar un regalo. Entonces, la bendición del Señor, ¿qué es? Es un regalo. Yo te la entregué. Cuando María Angélica se convierte, entonces Dios le entrega a María Angélica su bendición, es un regalo. O sea, tú vas a caminar con la bendición mía. Cuando tú te convertiste, el Señor te entregó su bendición, no importando la condición económica que tuvieras. O sea, no importando de qué manera tú te encontraste. Porque el problema cuando hablamos de obediencia a Dios es que creemos que es portarnos bien. Y resulta que cuando hablamos de obediencia a Dios es amar a Dios. Por eso allá en Deuteronomio 6:5 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y dice el 4, dice el 5, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu ser. Es decir, vas a amar a Dios con todo lo que tú eres. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando tú lo amas con todo lo que tienes, con todo lo que tú eres, entonces lo que hace Dios es colocarte el regalo de su bendición en tu vida. O sea, ya tú estás caminando con la bendición de Dios, aunque las cosas no te estén saliendo bien. ¿Estamos allí? O sea, la bendición no es algo que se pierde. La bendición es algo que yo activo todos los días. La activo todos los días. Es algo que yo la voy a activar todos los días. Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. De manera
que cuando yo estoy unido a Cristo, ya yo tengo todas las bendiciones espirituales que están en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el paquete de regalos completo. Mi bendición financiera, mi bendición de salud, mi bendición familiar. Todo el paquete completo ya lo tenemos. Lo que pasa es que recibimos a Cristo, Cristo nos entrega la caja de regalos y nosotros la guardamos debajo de la cama y se nos olvidó que la guardamos debajo de la cama. Nosotros tenemos que abrir permanentemente esa caja de regalos que es la salvación, porque en la salvación están nuestras bendiciones. Es allí donde están todas nuestras bendiciones. Ahora, en el Antiguo Testamento, la persona para ser bendecida tenía que hacer algo, tenía que cumplir 613 leyes. Si dejaba de cumplir una, perdía la bendición. Ahora, es más fácil en el Nuevo Testamento, porque yo le creo a Cristo, confieso a Cristo, lo hago Señor de mi vida y automáticamente yo paso a ser una persona bendecida. Automáticamente yo paso a ser una persona bendecida. Entonces, ¿qué significa la bendición de Dios? Es Dios hablando bien de mí a través de un regalo que me otorga, que es su sello de mi salvación. O sea, es el sello que Él me está entregando. Siempre te va a ir bien, siempre te va a ir bien, aunque estés pasando temporadas malas. O sea, nosotros vamos a tener temporadas malas, ¿sí? Temporadas malas vamos a tener, pero el resultado final es que a mí me va a ir bien. Esa es la diferencia. Porque cuando nosotros no sabemos marcar la diferencia, entonces hacemos la bendición de Dios acíclica, y la bendición de Dios no es acíclica, ella es permanente. Es decir, ella está contigo en las buenas y ella está contigo en las malas. Amén. Ahora, siguiente cuestión. Segundo, ¿cuál es el alcance entonces de la bendición de Dios? ¿Cuál es el alcance de la bendición de Dios? La respuesta más sencilla debería ser: todas las áreas de la vida de un hijo o de una hija de Dios. El apóstol Juan lo traduce en la bendición que le emite a su amigo e hijo espiritual Gallo. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra que usa aquí de prosperado Juan no es la palabra de finanzas. Aquí está usando la palabra griega que reemplaza a veraca, es la palabra eulogio. De ahí aparece el nombre eulogio, ¿no? O sea, Dios hablando bien de ti. Amado, yo deseo que Dios siempre hable bien de ti en todas las cosas y que tengas salud. ¿Vas entendiendo el concepto? Amado, yo deseo que siempre mi Dios hable bien de ti. O sea, estoy cambiando la palabra prosperado por la palabra griega que aparece allí, que es eulogio. Amado, yo deseo que tú siempre, que cada vez que Dios te vea, diga algo bueno de ti, porque lo está bendiciendo. En todas las cosas que tú emprendas, en todas las cosas que tú hagas, que Él siempre hable bien de ti, aun cuando te equivoques. Porque cuando nos equivocamos, ¿quién es el que más duro se da? Uno mismo. Ay, qué torpe, ay, qué estúpido, ay, qué esto, yo lo he hecho. Pero entiendo, hey, ¿qué? Él está hablando bien de mí. ¿Aló? Yo quiero que mi Dios siempre hable bien de ti en todas las cosas y que tengas salud. Salud. Cuando Dios bendice, no lo hace de manera parcial. Es decir, bendigo un área, pero esta no. Bendigo esta área, no. El alcance de la bendición de Dios cubre toda nuestra existencia. Todo nuestro ser espiritual, almático y el físico, todo nuestro ser. La manera como vamos a producir, la manera aún con las personas que nos vamos a relacionar. Ahora, observemos lo que sucede en la vida de Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Abraham es el padre de la fe, a quien Dios lo declaró su amigo. Y mira lo que él le dice. Voy a leer en la versión, en la Biblia, la palabra hispana. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Aló? José, ven acá un momentico.
Si José es Abraham, que esté tipificando a Abraham, ¿cierto? Cuando Dios llama a Abraham, lo llama en una tierra impía, una tierra que adora cualquier cantidad de dioses y tiene cualquier cantidad de religiones. Pero Abraham viene de una simiente santa, porque Abraham viene de la simiente de Sem, una simiente santa. Acuérdese, Génesis capítulo 5. ¿Sí? Y de esa simiente santa nace una generación santa, de donde es el papá de Abraham. Y de esa generación santa, y es una generación santa no porque se hayan portado bien, sino porque Dios los separó. Partimos de allí. O sea, ¿de dónde parte la bendición de Dios? Que Dios te ha separado. Dios te ha separado, ¿correcto? Cuando Dios te une a una iglesia como esta, lo que viene a hacer es a colocar un botón de activación de tu bendición. Eso es lo que viene a hacer Dios. ¿Sí? Entonces, Él está en Ur de los Caldeos, y en Ur de los Caldeos, no sé cómo, porque la Biblia no lo dice, Abraham identifica la voz de Dios. De entre las muchas voces la identifica. Y Abraham escucha que Dios le está hablando y le está pidiendo algo, que salga de la casa, que salga de un país y que se dirija solo con su esposa a un lugar que Él le va a mostrar. Y Dios, para que Abraham le crea, le entrega unas promesas. Entonces quiero decirte aquí, lo que hace Dios con las promesas es sellar la bendición. O sea, cada promesa de Dios es un sello de su bendición, porque cada promesa de Dios se va a cumplir. El alcance de las bendiciones de Dios es que ellas se van a cumplir aunque tú te mueras. Estamos allí, o sea, ellas se van a cumplir, porque el alcance de la bendición de Dios no es para una generación, ni para 2, ni para 3, ni para 4. Dice que es para 1000 generaciones. ¿Estamos? Entonces, cuando Él lo llama, lo que hace es sellar a Abraham, y lo sella con las siguientes palabras. ¿Está allí? Dice: bendeciré a los que te bendijeren. Regresémonos al 12:2. 12:2. Haré de ti una nación grande. Primera promesa. Y te bendeciré. Segunda promesa. Tercera promesa. Haré famoso tu nombre. O sea, engrandeceré tu nombre. Voy a hacer famoso tu nombre. Tercera promesa. Cuarta promesa. Siguiente. 3. Serás bendición. O sea, por cuanto tú eres bendecido, ahora tú vas a hacer ¿qué? Bendición. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tú toques, toda persona que tú toques, toda nación que tú toques, todo lo que pise la planta de tus pies, todo lo que toque las palmas de tus manos, todo lo que tú proclames será bendición. ¿Estamos ahí? Le entrega el sello de la bendición y lo protege. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. O sea, hay gente que va a reconocer la bendición que está en Abraham. Y todo el que reconozca la bendición que está en Abraham, ¿qué hace Dios? Pero no dice de qué nación es. O sea, todo el que bendiga la bendición que está en Abraham, lo bendice. Por eso el rey de Salem fue bendecido por Abraham, y por eso Melquisedec fue bendecido por Abraham, porque había en Abraham un sello de bendición. Es más, Abraham es mayor que Melquisedec por el sello que tiene de Dios, por el sello que tiene de Dios. Sin embargo, Abraham se humilla y bendice a Melquisedec, porque al bendecir a Melquisedec con los diezmos, cuando Melquisedec hace una oración, le está multiplicando las bendiciones a Abraham. ¿Lo estás entendiendo? ¿Sí lo estás entendiendo? Cuando tú pagas correctamente tus diezmos, el pastor ora todos los lunes por todo diezmador. Pero como no quiero tener cargos de conciencia para el que no diezmo, entonces yo digo: Señor, todo el que diezmó, el sello de la bendición que has puesto sobre mí, ahora sea multiplicado para esa persona.
por eso usted nota que hay cristianos que viven en problemas y hay otros que no, porque no están honrando el sello de la bendición que está puesto sobre el Abraham de la casa. Estamos allí, sobre el Abraham de la casa. Entonces, todo lo que Abraham bendiga será bendito. Pero si alguien maldice a Abraham, entonces esa maldición resbala. ¿Por qué resbala? Porque hay un sello de Dios. Hay un sello de Dios. Estamos allí. Entonces, lo que dice Dios es: tranquilo, el que te bendiga yo lo bendigo. Pero como sé que va a haber más gente que te va a maldecir, todo el que te maldiga, yo lo maldigo. Es decir, todo el que hable mal de ti, yo voy a hablar mal de él. ¿Qué es la bendición? La bendición es que Dios hable bien de mí, o que Dios hable bien de alguien. ¿Qué es la maldición? Es que Dios se quede callado o que Dios hable mal de la otra persona. Y eso fue lo que recibió Abraham. Ese fue el sello de la bendición. Entonces, todo lo que desde Abraham hasta hoy, hasta aquí, hoy es 1 de julio, hasta aquí, y todo el que está escuchando este mensaje tiene la bendición de Abraham. Es la bendición que Dios nos está entregando. Esa es la bendición que Dios nos está entregando. Estamos allí, es la bendición que Dios nos está entregando. Y esa bendición no se queda en Abraham. Esa bendición, luego, cuando usted revisa el nacimiento de Jesús, Lucas menciona a Abraham, Mateo menciona a Abraham, porque en Abraham se parte la historia de la bendición de Dios en dos. O sea, la que se perdió en el Edén se recobra en Abraham. Y en Abraham, ahora, la que se perdió en Abraham por toda la desobediencia del pueblo de Israel, ¿en dónde se recupera? En Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: porque Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque tú no necesitas lo material, tú necesitas lo espiritual. Cuando tienes lo espiritual, lo material se cristaliza, es decir, se va a materializar. ¿Por qué? Porque lo espiritual llama a lo material. Lo espiritual es el que llama a lo material. Número 3, tercero y último. Entonces, todas las áreas de nuestra vida están cubiertas con la bendición de Dios. Pero lo tercero es: ¿cómo activo entonces esta bendición de Dios? Y hay dos pilares que activan la bendición del Señor. Y solamente lo voy a leer a través de Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice: si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te prescribo, el Señor tu Dios te hará que seas superior a todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y a partir de Deuteronomio 28, versículo 3 hasta el versículo 14, están todas las áreas del ser humano bendecidas. Todas las áreas del ser humano están bendecidas. ¿Por qué? Porque es el pilar, o los dos pilares que sostienen, que activan, es el botón que activa la bendición, son obediencia y fe. Obediencia y fe. Mientras tú y yo caminemos en obediencia a Dios, en honra a Dios, amando a Dios y creyendo toda su palabra, las bendiciones no cesan. No van a cesar. O sea, siempre, mira, tú podrás estar en la peor de las situaciones financieras, podrás tener el dictamen más terrible de enfermedad, que Dios tiene una puerta diferente. O sea, Dios tiene una puerta de salida diferente. Dios tiene una puerta de salida. ¿Sabe qué he entendido yo estudiando el tema de la bendición? Que cuando me preocupo, estoy escondiendo las bendiciones del Señor. O sea, cada uno de nosotros tenemos un nivel de bendición que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, quiero simplemente leerte las bendiciones que están en Deuteronomio capítulo 14, del versículo 3 al 14, y de ahí oramos para terminar esta enseñanza. Deuteronomio capítulo 28, vaya conmigo allí a Deuteronomio 28.
Y observe lo que dice el Señor aquí. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cuál hambre? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Cuál problema financiero? Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Lo único que detiene el fluir de la bendición es tu desobediencia. Porque es más, así no tengas fe, el solo hecho de que Dios te bendiga, esa bendición se va a cumplir. Amén. Pongámonos en pie, iglesia. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estos 12 códigos que alcanzamos a enseñar, Señor, en estos 5 domingos, Señor. Gracias porque cada código hemos aprendido el poder que tiene tu palabra para bendecirnos en todo, Señor. Tú has dejado tu palabra, Señor, como un sello de garantía.